Continuamos. El agua, eje vertebrador de desarrollo humano sostenible. El agua es crucial para el desarrollo social en comunidades rurales desfavorecidas del sur global, especialmente frente al cambio climático. El acceso a agua potable y saneamiento mejora la salud pública, reduciendo enfermedades y mejorando, por tanto, la calidad de vida. En estas comunidades, la agricultura, que depende del riego, es vital para la seguridad alimentaria. El cambio climático altera los patrones de lluvia, agravando la escasez de agua y afectando a la producción agrícola. El agua es esencial para actividades económicas locales, generando ingresos y generando empleo. Además, la disponibilidad del agua también influye en la educación, ya que la recolección de agua consume tiempo, especialmente para mujeres y niñas, que suelen ser las encargadas de esta tarea. Por tanto, la gestión sostenible del agua y la adaptación al cambio climático son fundamentales para asegurar el desarrollo social y económico en estas regiones vulnerables. Para hablarnos de esto está y nos acompaña otro ilustre, Gorka Cubero Fernández, biólogo con experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, enfocado principalmente en la gestión de recursos hídricos, adaptación al cambio climático y gobernanza ambiental en el área rural de Bolivia. Actualmente integra el equipo de educación para la transformación social de la Asociación Zabalqueta y participa activamente en redes de trabajo interinstitucionales como el Basque Country al Navarra. Gracias, adelante. Eskerrik asko, Josu. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko a todas y a todos por venir, por acompañarnos, a Nakusarbe por la oportunidad también de dar esta mirada, ¿no?, en esta semana en la que hablamos de los recursos naturales y vamos a ver cómo los recursos naturales y en este caso en especial el agua, cómo tiene la importancia de articular, ¿no?, de articular sociedades en diferentes niveles, ¿no? No solo el líquido que bebemos que nos quita la sed, que estamos tranquilos cuando tenemos nuestro grifo en casa, sino que vamos a ver que el agua, bueno, ya históricamente las civilizaciones, diferentes civilizaciones más grandes, con mayor éxito, con menor éxito, siempre se han reunido en torno a una fuente de agua y también muchos pueblos se han destruido, han desaparecido o incluso en la actualidad muchas poblaciones están migrando justamente porque el agua está desapareciendo en los entornos donde viven o no están desapareciendo, pero ya la calidad no es la que permite, como decía Víctor, ¿no?, el bienestar humano, ¿no? Desarrollo humano sostenible, ¿no? ¿Por qué el agua es eje vertebrador de desarrollo humano sostenible? No voy a entrar mucho en la parte teórica, pero ni vamos a filosofar, porque seguramente el desarrollo humano sostenible lo podríamos hablar desde diferentes enfoques. Pero tomando estas dos citas, me parece que dice algunas cosas que son importantes, ¿no?, tener en cuenta. ¿Qué es desarrollo, ¿no? ¿Qué es desarrollo humano sostenible? ¿Hacia dónde vamos? Justamente eso es nuestro bienestar humano, es el vivir mejor, ¿no?, el estar mejor de manera personal, a nivel de sociedad. Y dicen algunas cosas que creo que es importante antes de empezar un poquito la disertación, ¿no? El desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia, ¿no?, la autodependencia de los diferentes pueblos, no la dependencia frente a otros pueblos que lamentablemente genera situaciones de injusticia actualmente en el planeta. Articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza. Somos naturaleza y muchas veces o habitualmente nos vemos como seres humanos aparte de la naturaleza. Procesos globales, tener en cuenta esos y vamos a ver algunos datos, ¿no?, de problemáticas globales, pero siempre tener en cuenta de los comportamientos locales, ¿no? Las diferentes pequeñas partes a lo local hacen a lo global. Y una cosa importante, pasar de lo personal a lo social, ¿no? Cambiar un poco el chip de nuestras inquietudes, nuestras aspiraciones individuales y empezar a colectivizarlo. Y vamos a ver que el agua tiene ese poder de colectivizar, ¿no?, de juntar diferentes necesidades y aspiraciones personales y poder trabajar y generar comunidad.
Y finalmente esta frase que dice, buscar un desarrollo con una sociedad participativa, importante, la sociedad tiene que participar de su desarrollo para suplir sus necesidades, que lo que planteemos sea culturalmente apropiado, eso es importante, no hay una receta. En los próximos minutos voy a mostrar una experiencia real que hemos desarrollado en Bolivia, pero no es la receta, ¿no? Todas las acciones, todas las estrategias pues, tienen que cumplir, que participe la sociedad, que nos demos cuenta de las necesidades que nos demanda esa sociedad, que sea culturalmente apropiada las soluciones que planteamos, que sea técnicamente limpia, ecológicamente compatible con el entorno y económicamente viable y sostenible. Vemos que son varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de desarrollo humano sostenible. Y es posible que hayáis visto varias veces este esquema, ¿no?, clásico de los 3 círculos, ¿no?, uno que representa la sociedad, la cultura, otro la parte económica y otra la parte ambiental, y se juntan en el centro, y realmente un proyecto que tenga en cuenta estas 3 dimensiones, pues conseguimos, ¿no?, con estas estrategias llegar a ese desarrollo humano sostenible. Pero quizá también habéis visto este esquema que en los últimos años es un poquito lo que se está imponiendo también, ¿no? Es otra manera de ver el desarrollo humano sostenible. Es el que se llama el esquema tarta de boda, ¿no? Tiene esa forma de la tarta nupcial, y justamente vemos en la base, el anillo más grande, el anillo que si bajásemos todos los anillos sería el que abrazaría al resto, que es el ambiental, es la biosfera, ¿no? Ya no son 3 círculos con la misma importancia que se juntan en el centro, sino que este anillo, esta base, es el más importante. La biosfera, si no la tenemos en buenas condiciones, el siguiente paso, el de la sociedad, no va a tener ese desarrollo pleno. Y si no tenemos en cuenta a las personas y a la parte ya de economía, otros aspectos, pues tampoco, ¿no? Entonces, biosfera, naturaleza, engloba a las personas y las personas en buen estado, las actividades que hacemos las personas. ¿Y el desarrollo en qué se fundamenta? En el cumplimiento de los derechos humanos. Y yo que vengo de una ONG, la ONG Zabalketa, justamente a todas las ONGs, el tercer sector, lo que nos mueve, cuál es nuestro camino, cuál es nuestra flecha, es el cumplimiento de los derechos y la garantía de los derechos humanos en todas las poblaciones de este planeta, ¿no? Los primeros derechos humanos, la primera declaración de los derechos humanos fue en el año 1948. El año pasado se cumplieron 75 años. El agua, algo tan fundamental, y siempre desde pequeñitos nos han dicho que el agua es vida, hasta el año 2010 no fue reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental. Se hace, pues mira, ahora en julio va a hacer 14 años. Algo tan fundamental, algo que ha movido a la humanidad desde siempre, solo hace 14 años que está reconocido como derecho humano. El derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento básico, ¿no? Es un derecho humano conjunto. Pero también esta resolución establece algo que me parece muy importante. El cumplimiento, ¿no?, la garantía de este acceso al agua potable es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los otros derechos humanos. O sea, los derechos no son solitarios y va cada uno de manera independiente. Y fundamentalmente el derecho humano al agua tiene muchísima relación con otros derechos humanos. Así, en algunos datos rápidos, pues, ¿quién tiene garantizado ese derecho humano? Pues el que tiene garantizado de 50 a 100 litros por día. El que también, aquí no está, pero que es de calidad, no, los niveles de contaminantes, de bacterias, son muy reducidos, incluso inexistentes. Que lo tiene a menos de 1 kilómetro de distancia. Que el coste no es mayor al 3% de los ingresos de la unidad familiar. Como decía Víctor, aquí el agua es gratis, pagamos por un servicio, pero si realmente lo llevamos al porcentaje de cuánto son nuestros ingresos familiares, nos podría salir 3%, incluso menos. No lo sé, no sé el dato. En las sociedades donde el acceso al agua no se ha garantizado, el pago por litro de agua, y muchas veces no es de calidad, es muchísimo mayor. En economías ya muy debilitadas, familias que no llegan a fin de mes y encima tienen que pagar por el agua un porcentaje muchísimo mayor al que pagamos aquí. Y finalmente, que el tiempo necesario para el acopio de agua no exceda más de 30 minutos.
Y aún así, siendo un derecho humano tan fundamental, pues tenemos estos datos, los vamos a pasar rápido, pero que lo conocemos o nos suena, 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable en su hogar, 844 millones carecen de servicio básico de suministro, 263 millones emplean más 30 minutos o más en cada viaje para recoger agua de fuentes y, como decíamos en la presentación, fundamentalmente mujeres y niñas. Y 340.000 menores de 5 años mueren cada año por diarrea. Y aquí no contamos otras enfermedades vinculadas a una mala gestión del agua, como por ejemplo con vectores pues como fiebres amarillas, malarias, ¿no? Y al final todo hace, ¿no?, a esa mala gestión del agua. Bueno, son datos que no cambian tanto año tras año. Quizá han mejorado algo, pero son cifras pues bueno, terribles. Y luego también vemos, cuando hablábamos, que el problema no es compartido de la misma manera, ¿no? Hay algunos que lo sufren y otros no lo sufrimos, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver en un azul más clarito donde se concentra principalmente en África, ¿no?, esa menor acceso al agua potable, pero también tenemos otras zonas como Asia y como América del Sur en el que todavía pues, los datos no llegan a cubrir la mayor parte de la población. Y aparte de cumplir el derecho humano, la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad, los datos que daba anteriormente, para conseguir esto hay que tener en cuenta no solo el grifo en casa, no solo tener el grifo, abrirlo y que esté en buena calidad. Para que llegue eso y eso se mantenga, hay que tener en cuenta, hay que trabajar en muchos otros aspectos. Por ejemplo, marcos legales y de política adecuados para que ese servicio llegue a todas las personas, como dice aquí, acceso sin discriminación, acceso informado y sea sostenible en el tiempo. Transparencia y rendición de cuentas. Participación de la población que va a consumir, que se va a beneficiar de ese servicio. Al final el agua es un bien común, el agua no es propiedad de nadie, con lo cual si es un bien común, de manera comunitaria tenemos que participar de ese servicio. La creación, la existencia de operadores de servicios, ¿no?, que garanticen ese servicio con transparencia, participación. Importante, sostenibilidad financiera. Y finalmente la gestión integrada y la sostenibilidad ambiental. Un servicio en el que vamos a extraer un recurso como es el agua, tiene que estar en consonancia con el entorno, tiene que estar en consonancia con la gestión de otros aspectos de esa población. Después de este marco un poquito general, pasamos a la experiencia en concreto. Esta experiencia en Bolivia la hemos desarrollado dos ONGs, en nuestro caso Zabalketa, que somos una ONG aquí del País Vasco, tenemos sede en Guecho y desarrollamos proyectos en Perú, Colombia, Bolivia, Nigeria y Filipinas. Y en cada uno de los países nosotros trabajamos de la mano de otras ONGs, lo que le llamamos socias locales. En este caso, el Instituto de Capacitación del Oriente, ICO, con la que ya llevamos desde el 2003 con una relación, una colaboración conjunta. Y realmente son las personas, esta ONG allí boliviana es la que desarrolla en el territorio, son personas, es una ONG formada por personas de allí que conocen los problemas de allí y que desarrollan los proyectos que diseñamos desde aquí y desde allí. ¿Dónde comienza esta experiencia? No sé si os situáis en Bolivia. Bolivia, en el corazón de Sudamérica, muy variable, un territorio el doble de España, con una zona, quizá que conocemos más, la zona andina, a 4.000 metros, La Paz, Oruro, otra zona tropical, muy verde, muy húmeda, muy caliente, frontera con Brasil, principalmente Paraguay. ¿Y dónde estamos nosotros? En una zona intermedia, donde esto se llama el Codo de los Andes, y donde los Andes empieza a descender hacia la zona tropical. En esta zona estamos trabajando desde hace 20 años con el ICO. Como os imaginaréis, valles muy variables, desde 500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, diferentes ecosistemas, y una población, la que el 85% de la población se dedica a la agricultura y a la ganadería, sector primario, y el resto muy vinculado al comercio de esos productos. Veis algunas fotos, veis algunas viviendas, como es un poco el territorio. Vamos a ir dando más datos. Otro dato que nos puede chocar. Comunidad Autónoma Vasca, 7.200 kilómetros cuadrados, más de 2 millones de habitantes. Esta zona se llama los valles cruceños.
12.856 kilómetros cuadrados, casi el doble de la comunidad autónoma vasca. Población, 81.000 habitantes. Nos imaginamos, doble de extensión, 81.000 habitantes, más o menos similar al municipio de Guecho, que lo tenemos aquí cerca. Ahora vamos a disgregar, a disipar a toda esa población en el doble del País Vasco. Una relación poblacional aproximada, diferencia de densidad de 1 a 50. Y diréis, ¿y para qué os metéis ahí? Tan poca gente, en tanto territorio, no habrá problemas, ¿no? Hay recursos para todos. Vamos al lado positivo. ¿Por qué es importante esta zona? Esta zona es importante primero por la provisión de alimentos. En los valles cruceños no está ni en la zona altiplánica, que es difícil cultivar y se cultivan ciertos cultivos, ni en la zona tan húmeda de la zona tropical, que sí hay unas frutas tropicales y una diversidad tremenda, pero vamos a intentar plantar tomates en la zona tropical. Pues nos va a salir moho, nos va a salir hongos o patata, o hortalizas, lechugas, melocotones, manzanas, ¿no? Lo que se compone básicamente la canasta familiar. Pues ni en la zona baja ni en la zona alta se produce tanto. En esas zonas es donde están creciendo La Paz, Santa Cruz, esta ciudad de Santa Cruz, que tiene casi 2 millones de habitantes, es una de las ciudades, creo que la segunda con mayor tasa de crecimiento poblacional en los últimos 50 años en Sudamérica, y gran parte de los alimentos que consume toda esta masa de gente proviene de los valles cruceños, de esas 80.000 personas que cultivan, pues por esa diferencia de ecosistemas, por un clima más templado, alimentos que nosotros consumimos aquí habitualmente y que en otras zonas habría más dificultad. Y otra zona, y otro aspecto importante de esta zona que no es tan visible. Los alimentos los vemos, los necesitamos y los comemos. Otro, la regulación ambiental de la región. En esta zona, ahí por la parte norte está el Parque Nacional Amboró y por la zona sur está el Área de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños, con las dificultades de gestión que tiene, pero están declaradas como zonas de especial protección o de gestión, porque en estas zonas se generan, primero, gran parte de manantiales que luego van a ir a la cuenca amazónica y, por otro lado, también regula el clima. En esta zona surgen, quizá un climatólogo lo sabría explicar mejor, pues nubes, humedades, que luego con las corrientes de viento van a otras zonas alejadas a 500 kilómetros y ahí llueve. Entonces esta zona es importante también por esto. Origen de la propuesta, del problema, escasez de agua se convierte en un problema importante. Pues eso, nos remontamos al 2003 y todavía igual no se hablaba tanto de cambio climático en el 2003, ahora se habla más, pero ya había un cambio en el patrón de precipitaciones. Ahí hay una zona, hay una época de 3, 4, 5 meses, quizá antes un poco más de época de lluvias y otra época de sequía. Ahora se está concentrando en 3 meses. Llueve lo mismo, pero llueve mucho más concentrado y en menos tiempo. Están apareciendo unos fenómenos extremos que antes no eran tan comunes. Había granizadas, heladas, pero no aparecía con tanta frecuencia. Y aparte, la agricultura y la ganadería, que son las principales actividades económicas, se estaban realizando pues, de manera insostenible, incontrolada, y eso estaba provocando cada vez mayor deforestación y cada vez menor infiltración del agua. Se necesitaba más espacio, más áreas, y poco a poco, con el tiempo, se fueron deforestando mayores áreas boscosas y muchas cerca de esos manantiales. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la alarma en el 2003 de algunas comunidades? Igual nos tenemos que ir dentro de unos años porque las vertientes, como le llaman allí, están aminorando, están desapareciendo y además están contaminadas. Y diríamos, bueno, pues que pongan un sistema de agua, que pongan un... Ahora cuando hablamos de derechos humanos, no todos empezamos en la misma línea, no todos empezamos aquí y nos vamos a garantizar los derechos humanos a todos. Estamos hablando de una población rural, de un país del sur global, en la que per cápita, si lo llevamos al dinero, que es un poco, todavía tenemos ese esquema, poner un sistema de agua para una comunidad rural que tiene 20 o 30 o 40 familias de manera dispersa es muchísimo más caro
que traer agua desde Vitoria, desde Álava, aquí, que estamos cuántas personas, ¿no? Pues son muchos kilómetros desde el manantial hasta cada una de las casas. Entonces siempre son los últimos. Cuando van a repartir, vamos a garantizarle el agua, siempre son los últimos de la cola. Porque realmente son los más alejados, son los que cuestan más per cápita. Aunque tenga toda esa importancia esa zona, no les llega, el Estado no llega. No llega también porque aquí tenemos 252 municipios en el País Vasco. ¿Sabéis cuántos hay en esta zona? 11. 11. Con menos recursos y tienen que con muchísimo menos personal. O sea, ahí sí que no vamos ni a comparar porque sería ínfimo el 1% y tienen que llegar a zonas donde igual tardan 2, 3 o 4 horas en atravesar de un municipio a otro. Con lo cual, el Estado, en muchos aspectos, o no llega, o llega tarde, o no sabes cuándo va a llegar, ¿vale? Entonces, voy a contar, no sé cuánto tiempo me queda, Josu, ¿solo 5? Bueno, ¿cómo me voy? Estos 20 años hemos trabajado diferentes fases, diferentes estrategias. Como digo, es algo que hemos ido aprendiendo poco a poco, es algo largo, es uno de los aprendizajes. El agua hay que trabajarlo con tiempo, con gente, poco a poco. Una fase 1, y además empezamos con esto, proteger los manantiales. Son zonas donde son terrenos privados, es la zona más importante para cada familia, y todo el trabajo para colectivizarlo, para protegerlo y para que tenga, no sea un bien privado, no sea para un uso privado, sino que sea para un uso colectivo, un bien colectivo, fue el primer gran éxito. A través de la negociación de la comunidad con esos propietarios, conseguir revertirlo y ceder para un uso, no necesariamente el cambio de propiedad, pero sí el uso de esos terrenos. Entonces era una protección muy sencilla, con palos, con alambre, pero sobre todo era el cambio de mentalidad. Cuando tienes garantizado la zona de siembra de agua, empiezas a cosechar el agua. Y es cuando empiezas a hacer los sistemas de agua muy sencillos, pero que llegan a las familias, ¿no? Y ahí garantizas por lo menos la primera necesidad, el tener agua en las casas, el tener agua en un punto cercano para las diferentes familias, con sus medidores, con todo. Pero algo importante, esto es para personas. Y como el agua puede articular, el agua también puede dividir. Importante, fortalecimiento de una organización administradora del agua. Y en muchos casos no lo había, porque no había servicio de agua, con lo cual había que crearlo. Y se creaba, ¿no? Y se hacía partícipe a la población, se creaban las directivas, normativas, pagos, cómo se iba a mantener, cómo se iba a cuidar, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros grandes éxitos, ¿no? Articular, organizar a la comunidad en torno al agua, a una necesidad común. Fase 2, una vez que tenemos el agua en casa, hemos dicho que son familias que se dedican a la producción. Pues bueno, vamos a intentar ser más resilientes ante esos episodios de sequía. Pues bueno, vamos a ver diferentes estrategias para captar agua. Atajados, norias, ¿no?, de agua subterránea cerca de ríos, cosecha de lluvia a través de los techos. Bueno, pues tener un poquito más, disponer de algo más de agua para esos momentos en los que va a ser necesario y cada vez más. Pero ese agua no vamos a seguir utilizándola como utilizamos. Entonces, diferentes técnicas, tanto de riego como de conservación de suelo, conservación de humedad, rotación de cultivos, disponibilidad de cultivos, para hacer más eficiente ese uso, ¿no? Disponer de algo más, pero hacerlo más eficiente, estirar más esa cantidad. Fase 3. Bueno, pues ya un poquito hemos trabajado con las necesidades inmediatas, tener agua, garantizar un poquito mejor la producción, el sistema económico, pero no nos podemos quedar en la comunidad. La comunidad, como hemos dicho, está un poco alejada, está un poquito dejada de las autoridades, a veces porque no hay voluntad y a veces porque no llegan porque no llegan. Entonces, apoyo a liderazgos, hombres y mujeres que en la comunidad son reconocidas, se empieza a fortalecer sus capacidades que ya tienen, pero se les empieza a dar más herramientas para que salgan de la comunidad
para que sean líderes, lideresas, representantes ante esas autoridades públicas en los diferentes niveles y empezar a hacer un trabajo de planificación a nivel de la comunidad y a nivel zonal, agrupando diferentes comunidades, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, los recursos naturales son la base de la supervivencia de estas comunidades. Muchas veces no se sabía planificar bien cuáles eran las necesidades y casi siempre se tiraba por el cemento. Una cancha, una escuela, tal, todo es importante, pero la parte del medio ambiente, la parte del recurso humano nunca aparecía en las demandas, con lo cual incorporamos los recursos naturales y en especial el agua dentro de la planificación y de las demandas de estas comunidades. Y tenemos especial atención a la participación de las mujeres. Las mujeres muchas veces mayoritariamente invisibilizadas en los órganos de participación. Entonces, a partir de esa organización del agua nueva, sin vicios anteriores, conseguimos que las mujeres participen en la representación de la comunidad, articulándose a partir del agua. Y también se hacen trabajos de ver las diferentes necesidades en torno al agua, que muchas veces no son las mismas. Como decíamos, quien va por agua son las mujeres y las niñas. Quien cuida a las personas, a los familiares enfermos por una diarrea, no son los hombres, son las mujeres, son las abuelas, son las madres, son las hijas, ¿no? Entonces las necesidades son diferentes y eso estaba invisibilizado. Me quedan 2 fases solo. Fase 4, gobernanza ambiental. Articulamos la comunidad, esas zonas, pero cuando hablamos de medio ambiente, el medio ambiente ni entiende de fronteras ni entiende de sectores. Todos estamos involucrados, todos tenemos un papel diferente, pero importante. Entonces, cuando ya tenemos esas comunidades con las necesidades satisfechas o mejor, cuando ya las tenemos con mayores capacidades, empezamos a ponerlas en unión con otros actores importantes de la AES. Tenemos a los gobiernos municipales, tenemos asociaciones de productores, tenemos la universidad, centros educativos y entre todos generamos espacios de concertación, de construcción en torno al agua. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué podemos poner cada uno? ¿Cómo empezamos a articular, a hacer cosas a otros niveles? Ya no al nivel comunal, sino ya a un nivel mucho más grande. Empezamos a juntar municipios que no trabajaban de manera conjunta y compartían cuenca. Toda la parte de educación ambiental al incorporar a los centros educativos. Y finalmente, fase 5, y un poco lo más reciente, tecnologías adaptadas a investigación. Importante, la investigación no solo se hace en las grandes universidades, en los grandes polos de conocimiento. La investigación y la tecnología es un derecho y tiene que llegar de manera adaptada a todos los lugares y se puede hacer. Por ejemplo, ver si podríamos captar, ya hay experiencias, agua de niebla. Si hay niebla, vamos a intentar hacer investigación, vamos a adaptar esta tecnología que solo necesita unas barras de hierro, una malla semisombra y unas cuerdas para fijar con cemento, no necesita más, eso se puede hacer en cualquier sitio, pero es una tecnología que se prueba y si se consiguen buenos resultados, da una solución o mejora el problema del agua en comunidades donde no tienen manantiales cerca. Mejorar o recuperar ecosistemas a través de la reforestación, garantizamos humedad en zonas alejadas donde no podemos ir a regar todos los días, ¿no? Con diferentes sistemas muy sencillos de colocar, baratos, utilizar el SIG, los sistemas de información geográfica, un dron, imágenes, tener información de clima, compartirlo. Parece algo que aquí lo tenemos muy asumido, pero son zonas tan alejadas donde falta información y la información que se genera no se comparte. Entonces, generar esos polos de conocimiento. Y finalmente, algo que estamos incorporando es la ciencia ciudadana. Ahora todo el mundo tiene teléfono, la cobertura ha llegado a casi todos los sitios, entonces con aplicaciones sencillas la población puede participar de su sitio donde no va a llegar ninguno de los técnicos y las técnicas del municipio. Entonces, si tú ves residuos, si tú ves algún problema ambiental, puedes tomar una foto, puedes georreferenciarlo, puedes escribir información y eso va a una base de datos a esos gestores que nunca van a llegar ahí o van a llegar una vez al año. Y además, eres partícipe de tu problema y de tus necesidades. Entonces, es algo que estamos probando, que estamos incorporándolo, veremos cómo va funcionando, pero es otra tecnología sencilla que aquí también se aplica
y la queremos llevar y la estamos llevando allí. Entonces, ya cerrando, vemos que con esas actividades, y un poco sin pensarlo, porque esto lo he encontrado ahora para la presentación, hemos trabajado diferentes marcos legales y política adecuados, transparencia, rendición de cuenta, participación, generación de operadores de servicios, sostenibilidad financiera, gestión integrada de sostenibilidad ambiental, de una manera o de otra, en 20 años, esto no se nos ocurrió, nos sentamos y dijimos tenemos la solución, sino que son cosas que se han ido incorporando con el avance de este proyecto, de esta estrategia. Y recupero la frase de los derechos humanos, que decía que el agua permitía el cumplimiento, la garantía del derecho humano al agua es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En la fase 1 garantizábamos el derecho al agua potable. En la fase 2 mejorábamos el derecho a la alimentación, ¿no? Garantizábamos más la producción, derecho a un nivel de vida adecuado porque estábamos directamente en su trabajo, ¿no? Estábamos garantizando su trabajo. En la fase 3, derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, cuando hablamos de organización, de gobernanza, de que se escuche la voz de las mujeres que estaba invisibilizada, que estaba silenciada en los diferentes foros de decisión. En la fase 4, derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Cuando ya trascendíamos de fronteras y finalmente en la fase 5, la de tecnología, pues bueno, aportar a través del agua como eje vertebrador de desarrollo al derecho al acceso a la información ambiental y al acceso a las nuevas tecnologías. Muchas gracias, eskerrik asko, perdón si me he pasado.